Bien, y quiero saludar a Gustavo Alegre, nuestro corresponsal político en Washington, que está con nosotros estos días. Gustavo, bienvenido, buena tarde. Gracias, Idania, muy buenas tardes. ¿Hay reacciones en la campaña de Clinton por esta noticia? Hay sorpresa y hay una cierta indignación. Quedan 11 días, 12 días en función de cómo se cuente para las elecciones, si se cuenta el día de la elección o si contamos el día de hoy o no, pero en cualquier caso quedan esa docena de días y lógicamente esto puede tener un impacto en una candidata que no es muy querida en el electorado, precisamente por esas sombras de dudas que genera su pasado. Y uno de esos, una cosa de las que más indigna a los estadounidenses es ese uso privado de su correo. Esto surge a raíz de una investigación del FBI sobre Anthony Weiner. Anthony Weiner es un congresista, excongresista, representante de Nueva York, ex marido de una de las principales asesoras de Hillary Clinton. Este personaje, Anthony Weiner, tiene una investigación por haber tenido una cierta flirteo telemático con adolescentes recientemente, y el FBI está investigando eso, y en esa investigación descubren nuevos correos. Y en esta carta que se ha conocido hoy, el director del FBI le informa al comité del Congreso pertinente que tienen nuevas informaciones, nuevas evidencias, de las cuales no saben si hay contenido o no, pero que al tener nueva evidencia van a abrir de nuevo esa investigación, en la búsqueda posible de encontrar información confidencial o privilegiada que Hillary Clinton hubiese comunicado a través de su correo personal, lo cual sería un delito, porque ella pues no podría utilizar o habría roto las normas del protocolo de seguridad al ser la secretaria de Estado cuando usaba este correo electrónico. A 11 días, como bien dices, Gustavo, de esta elección, ¿esto puede ser un golpe a la campaña de Clinton? Reaviva esas sombras de duda. Especialmente en un momento en el que ha habido muchas críticas a Donald Trump por sus comentarios, por su no pago de impuestos, por una serie de cosas que están manchando su campaña aún más. Hillary Clinton había repuntado, lo veíamos hace 2 días en las encuestas. Esto vuelve a poner sobre la mesa la parte negativa de Hillary Clinton y sobre todo uno de los elementos de mayor artillería por parte de los republicanos contra Clinton, que es ese uso de su correo personal cuando no tenía que haberlo hecho. Clinton ha reconocido que es un error y los republicanos, especialmente la campaña de Trump, siguen insistiendo en que hay delito y que por lo tanto el FBI tiene que investigar. Bueno, faltan 11 días y seguramente la campaña de Clinton es lo que uno supone porque conoce cómo se desarrollan las campañas. Algo habrá del otro lado para poner sobre la mesa. Seguramente tendremos que esperar algo así. Pero hoy vamos a retomar la conversación que teníamos con Gustavo ayer, donde nos quedó en el aire las restricciones al voto en los Estados Unidos. Fue algo que someramente tocamos y quedamos en que hoy lo íbamos a ampliar. Son restricciones de voto. Se conocen restricciones de voto cuando los legisladores imponen nuevas leyes o nuevas normativas a lo que es el proceso habitual hasta una determinada fecha de cómo había funcionado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, hay estados que aplican nuevas leyes que limitan el voto por correo, que te exigen nuevas cosas. Vamos a ver el ejemplo. Pero antes quiero circunscribir esto a un movimiento que surge después de las elecciones de medio término en el 2010. Un medio término en el que determinados estados, la mayoría republicanos, son 20 estados los que en estas elecciones van a tener restricciones de voto. De estos 20, 14 son nuevos. Este es el mapa. Son 20 estados de la Unión Americana que de una u otra manera, en un color mayor o menor intenso, pero tienen esas nuevas restricciones. Es un movimiento que surge para, según sus promotores, evitar el fraude y según sus detractores, para limitar el voto de determinadas minorías. ¿Qué normas o qué leyes se están aplicando en estos estados que están afectando? La petición de una identificación con fotografía, por ejemplo, o una norma que le permite a la persona que está en la mesa electoral decirle: usted me da una, pero yo le exijo 2 identificaciones con fotografía. La decisión de un gobierno de reducir el número de puntos de votación en un estado, de tal manera que obligas a la gente a desplazarse más lejos, lo cual puede frenar a algunos a desplazarse. Menos tiempo para votar tempranamente, lo cual hace que se restrinja el tiempo en el que uno tiene la opción. O decidir que solo se puede votar tempranamente en días laborables, de tal manera que la gente no puede salir a votar. El voto por correo, limitas la recepción de documentos a terceras personas. O que, por ejemplo, mi mamá está enferma y yo puedo votar por ella, pero no mi primo, como hasta ahora sí podía ser,
o no mi abogado, al cual yo le puedo delegar. Eso es una nueva restricción que hace que esa persona solo, o su hijo o un familiar directo, pueda hacerlo. Eso vuelve a poner problemas a gente. ¿Por qué es tan importante y por qué el color rojo? Porque esto afecta a los estados republicanos fundamentalmente, y hay muchos de ellos que son estados bisagra. Y estos estados bisagra es donde las minorías, los afroamericanos, los latinos, son los que tienen más, pueden sufrir más esas restricciones. Y estas minorías tienden a ser más demócratas que republicanas. ¿Por qué pueden sufrirla más? ¿Porque tienen menos información, por ejemplo? ¿Porque...? Hay una casuística muy amplia, pero la tendencia, el análisis sociológico lo que dice es que el ciudadano blanco, de clase trabajadora, no tiene todas esas limitaciones. Puede porque, por ejemplo, haya estado más involucrado en procesos electorales anteriores y por lo tanto ya esté registrado y no tenga que dar ese paso. Un latino a lo mejor tiene que hacerlo porque ha llegado, porque la curva de la población latina en Estados Unidos se ha incrementado en los últimos años. La población afroamericana ha tenido durante muchos años no haber estado conectada con el sistema. Y ahora que quieren hacerlo, ahora les ponen nuevas restricciones. Hay una que me parece particularmente interesante, que es una polémica que está ahora empezando a salir, que es la del Comité Nacional Demócrata, que le dice le acusa al Partido Republicano y a la campaña de Donald Trump de estar incentivando la intimidación. El argumento de la campaña republicana es: estamos buscando voluntarios para hacer la veiduría en determinados centros de votación el día de las elecciones. Pero lo que dicen los demócratas es: esto está intimidando. ¿Y cómo intimidan? Por ejemplo, cuando un ciudadano va a votar y es de tez más morena, puede ser latino o puede ser un afroamericano, personas de la campaña de Donald Trump o que se han apuntado como voluntarias le piden: oiga, enséñeme su documentación, cuando no tienen ninguna autoridad para hacerlo. Pero eso hace que determinadas personas digan: yo no quiero problemas en un estado donde el tema racial está aún, como hemos visto muchas veces en los últimos meses en Estados Unidos, a flor de piel, muy candente. Esta es la pantalla. Vamos a pedir a la producción que nos ponga la imagen de la web de Donald Trump, en la que está pidiendo voluntarios para que se inscriban. Es decir, ciudadanos en la calle que pueden apuntarse para el día de las elecciones, la campaña, asignarle un centro de votación, y casualmente, según las investigaciones que se están haciendo sobre este tema, esos centros de votación y esas áreas son de estados bisagra en las que los demócratas y los republicanos están jugando el voto. Ahora, en el país de las libertades por excelencia, cuando se habla de este tipo de cosas, tengo que decir que por lo menos suena extraño. Es decir, por eso los demócratas tendrán sus objeciones, porque, a ver, no estamos acostumbrados a que estas cosas pasen en los Estados Unidos. Sí, no estamos acostumbrados, pero la tradición es una cosa y lo que está pasando ahora es otra. Esta mañana leía en un periódico norteamericano que un informe, no he entrado en el detalle, daba a los demócratas victorias sucesivas en los Estados Unidos, dada la sociología del país, los cambios demográficos que se están produciendo y la pérdida de relevancia que está teniendo el Partido Republicano con la marginación ideológica a la que se están ellos mismos llevando. Entonces, lógicamente, cuando uno ve que pierde, pone sobre la mesa todas las armas que puede. Y en este caso, las restricciones, levantando la bandera de evitar el fraude, pues es una de ellas. Hay que decir que cuando se habla de fraude y le dices: oiga, ¿y qué fraude? Ahí no hay una respuesta clara, porque las investigaciones no han llevado a demostrar que haya fraude a gran escala o a la suficientemente escala grande como para justificar o demostrar que hay candidatos que hayan perdido o hayan ganado por ese fraude. Gustavo, hablemos del voto temprano, que no quiero dejarlo pendiente porque me parece importante. Ha circulado información entre ayer y hoy de ese voto temprano, donde, y creo haberte hecho el comentario, en Florida, por ejemplo, a esta misma fecha, en la última elección, ahora ha votado mucho más gente que en aquel momento. Y esto, de alguna manera, por lo menos es lo que dicen, podría favorecer o estaría favoreciendo a Hillary Clinton. Sí, Florida puede ser un estado. Texas, por ejemplo, es otro. Esta mañana veía un dato. En el año 2012, a estas alturas, en voto temprano, habían votado en 15 distritos de Texas, comparados con los actuales, 663.000 ciudadanos.
Esto es aproximadamente un 6% del voto, del posible voto de esos distritos. A fecha de hoy, ese voto temprano es de casi 970.000. Es decir, ha subido del 6 al 10% en el último ciclo electoral. Dicho de otra manera, en el año 2000, 1 de cada 5 votos en Estados Unidos fue voto temprano. En este ciclo electoral, 4 de cada 10 se calcula que va a ser voto temprano. Esto es entre el 32 y el 40%, según las mediciones, de voto temprano. Por lo tanto, es suficientemente significativo como para que los partidos y las campañas lo sigan promoviendo. Recordemos que Barack Obama estuvo en Illinois y lo primero que hizo fue votar tempranamente para dar ejemplo.